El tema de la exposición son dispositivos de almacenamiento con énfasis en la evolución tecnológica. Entonces, inicialmente vamos a tener la definición de qué es un dispositivo de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento va a ser un conjunto de componentes electrónicos que están habilitados, en la cual vamos a tener la capacidad de almacenar información de cualquier tipo y de cualquier capacidad. Vamos a encontrar que hay dos diferencias entre un medio de almacenamiento y un dispositivo de almacenamiento. Un medio de almacenamiento es aquel en el cual la información va a quedar guardada, es como la característica en la cual se guarda, y el medio es aquel elemento físico que yo puedo tocar, que es tangible, en el cual se almacena la información. Vamos a tener las capacidades de almacenamiento, en las cuales vamos a encontrar que un bit es una unidad y un byte va a equivaler a 8 unidades. Posteriormente, un kilobyte va a equivaler a 0,24 bytes. Una megabyte va a equivaler a 0,24 kilobytes. Una gigabyte va a equivaler a 0,24 gigabytes. Vamos a tener los tipos de dispositivos de almacenamiento. Inicialmente vamos a empezar con la memoria en tambor, que fue descubierta en 1932 en Austria. Tenía la característica de ser un cilindro hueco o macizo, en los cuales se confinaba la información y giraban a grandes velocidades, siempre de forma constante, y tenían unos cabezales para lectura y escritura específicamente, y se encontraban dentro de los dispositivos. Vamos a tener después el Selectron, que fue descubierto en 1946, pero estuvo disponible a partir de 1948, que fue la época en la que se empezó a utilizar. Era una válvula termodinámica capaz de actuar como dispositivo de almacenamiento interno de acceso aleatorio, lo que actualmente conocemos como memoria RAM. Esta memoria RAM es una memoria de trabajo de la computadora y de otros dispositivos. Tiene una capacidad aproximada de 4000,96 bits, que lo que hacía era que tienen unas celdas que, a medida que su característica era alargada, y tenía unas celdas que se llamaban el JETs. Estas dos celdas, entonces, cuando él estaba descargado, lo que hacía era generar una transmisión de información para que se almacenara la información posteriormente y mantuviera la carga eléctrica. Después vamos a tener la cinta magnética, que la cinta magnética la descubrieron en 1951. Esta grababa una forma de información, era una forma de guardar información a través de medios magnéticos, en los cuales se utilizaban materiales como óxido de hierro o magnesio. Estos almacenaban video, audio o datos. El audio era almacenado en el cassette, era de forma de cassette. Vamos a tener como una evolución de esta misma cinta métrica, que fue que en 1979 se utilizó en el telégrafo, que lo que hacía era almacenar la información y permitir que el telégrafo funcionara. Posteriormente, de 1941 a 1943, estuvo en el UNIVAC, en el iMark 1 y en el ENIAC, que fueron dispositivos también que se utilizaron antes de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales se procesaban la información. En 1955 se creó el Autoline, que se utilizaba la tarjeta magnética o la cinta magnética para convertir un medio de almacenamiento a una cinta perforada o una cinta magnética. Esta almacenaba aproximadamente, con su capacidad, 8 bytes. Eso quería decir que eran 9 pistas, y tenía columnas verticales y horizontales, las cuales permitían almacenar la información, y a lo largo de esta cinta magnética, se veía unos espacios blancos, que lo que significaba era como la separación de la información. Posteriormente sigue el disco duro.
El disco duro fue inventado por IBM en 1956. Era un sistema de grabación magnética en los cuales se podía almacenar o recuperar la información de forma digital. Esta se insertaba de forma permanente y ha estado siempre de forma permanente en los dispositivos de almacenamiento. Habían 4 tipos, que era el SAS, el SIG-6, el ID, el ATA, el PATA y el SATA 2. Estos dos últimos eran unos medios que actualmente se utilizan como medios de almacenamiento extraíbles. Los demás eran de forma permanente. Apareció también la tarjeta perforada, que la tarjeta perforada tenía como característica era de ser de una forma lámina, que era de cartulina. Esta fue inventada en 1960. Tiene información de un código binario. Estos códigos binarios se utilizaban era para mayor información. De las que se destacan estaba la tarjeta perforada de Joliet, que era una máquina de inteligencia en la cual se almacenaba información. La tarjeta perforada de 90 caracteres, que era característica del UNIVAC. El formato de columna de 80 de IBM también era pues un mecanismo que estaba en los dispositivos de almacenamiento. El MAR6, que tenía una lámina para capturar la información, y la tarjeta perforada de IBM de Silicon, que era una tarjeta que se encontraba en un dispositivo portátil incluida, y ahí a través del lápiz digital se hacían las perforaciones. Estas dos últimas, el Maxen y la perforada de IBM, eran más actuales o más cercanas a la tecnología actual. Vamos a tener la memoria RAM. La memoria RAM fue descubierta en 1969. Es una memoria que ejecuta el software. Era una memoria de apertura del sistema y me permite también trabajar sistemas operativos o sistemas de software para la aplicación de los dispositivos. Es mucho más veloz que la memoria ROM. Está disponible específicamente en la parte interna del dispositivo y se conecta con la tarjeta madre. Y me permite generar la recuperación de la información. Posteriormente vamos a tener en el año 1970 el disquete. El disquete es para algunos lo que conocimos, que era un formato plástico en las cuales se contenía una cinta, digámoslo así, magnética, de características siliconadas, de disco duro también, que me almacenaba información. Era de tipo magnético, por lo que contenía una pequeña cinta magnética en su interior, que protegía y defendía de cualquier daño la información, y este era insertado en la ranura del dispositivo para almacenar información. Posteriormente vamos a tener la cinta perforada. Esta cinta perforada fue en 1970, en la cual vamos a tener que era una tira de papel, como se ve en la imagen, que tenía huecos. Esta cinta fue la evolución de los teletipos de ordenadores y criptografía. Inicialmente se trabajó la cinta y fue como acuñada en 1976 por Alexander Bahn, que se utilizó en el telégrafo. Esta cinta también se utilizó en el telégrafo y era conocida también como una de los grupos de las tarjetas perforadas. Contaba inicialmente con 5 filas y que fueron evolucionados 9, 6, 7 y 8 filas. Estas filas lo que permitían era que fueran de forma vertical y en cada fila se iba almacenando cierta información. Y seguimos con el CD. El CD fue en 1979, lo que actualmente todavía se sigue utilizando. Era un sistema de almacenamiento de tipo digital, y su característica era de forma circular y tenía diferentes materiales. No superaba más a la capacidad de información de una memoria RAM o de un Selectron en los inicios, pero actualmente era mucho más cómodo y más flexible de guardar.
También otra característica del CD es que se encuentra dentro de los formatos digitales o discos de formato óptico y sus especificaciones siempre van a ser las mismas: un diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1,2 milímetros y tiene la capacidad de almacenar 80 minutos de audio y 700 megabytes de datos. Vamos a seguir con la tarjeta de memoria flash. Esta tarjeta de memoria flash fue en 1990, es un medio de almacenamiento de datos que conserva los datos transferidos y guardados de manera correcta. Esta tarjeta viene derivada de la tarjeta de memoria EEPROM, que es una memoria ROM que puede ser programada para borrar o reprogramarse electrónicamente mediante las características que yo quiera o adquiera al momento de comprarla. Esta memoria a la cual hago referencia, que es el EEPROM, es Electrical Eraser Programmable Read Only Memory. Es lo que conocemos actualmente como la tarjeta de memoria flash, lo que en Estados Unidos denominaron así con estas siglas. Estos dispositivos se encuentran de una forma orientada y almacenan grandes cantidades de datos y espacios reducidos. Estas tienen como características lectura o escritura. También es una memoria que no es volátil. Esto quiere decir que no se borran los datos al desconectar el dispositivo o apagar el dispositivo. De aquí en adelante, a partir del disquete, CD y DVD, son estas características que son de medios no volátiles las cuales caracterizan a estos dispositivos. Tiene una velocidad superior a la vanguardia que se creó de la memoria EEPROM. Es resistente a caídas o golpes. Como vamos viendo, van avanzando las resistencias y los cuidados de estos mismos. Es de bajo consumo, ya que solamente va a consumir energía cuando yo tenga mi dispositivo encendido y esté almacenando. Es portátil, es muy cómoda y confortable, segura, tamaño confortable y de eficacia. Vamos a tener que acá vamos a tener unos tipos de tarjetas. Estas tarjetas fueron desarrolladas en diferentes épocas y etapas del año. Pero entonces vamos a tener la PC Card, que fue en 1990 y solamente hasta el 2003 fue cuando fue dada a conocer al público. La Smart Media, que fue en 1995, que fue creada por Toshiba. El Compact Flash, que fue en 1994, que fue por SanDisk. El Security Digital, que fue en 1990, la Multimedia Card, que conocemos como sigla MMC, que fue en el 97, la memoria Stick, que fue creada en Sonic en 1998, la tarjeta XD Picture, que trabaja más que todo imágenes y realidades virtuales, que fue en el 2002, y la Microdrive, que fue desarrollada por IBM y Hightouch, que era un paquete de memorias incluidas, digámoslo así, como un disco duro. Vamos a tener posteriormente el DVD. El DVD, como sus características, lo encontramos que fue desarrollado en el año de 1995. En este DVD lo que vamos a encontrar es una característica de almacenamiento óptico digital de alta densidad. Las especificaciones fueron creadas inicialmente por Philips y por Sonic, que fueron acordando que las especificaciones y las características para evitar una guerra comercial entre ellos dos. Y se desarrollaron básicamente por Super Density Discs, que fueron los comerciantes y los diseñadores de estos DVDs. Se clasifican en diferentes, entonces vamos a tener un DVD de video, audio, data, ROM, que el ROM, como característica de un disco ROM, de una memoria ROM, va a tener solamente de lectura y sus capacidades van a ir dependiendo de los tipos y las clasificaciones de DVD. Vamos a tener posteriormente la pendrive, lo que malmente se conoce como USB. La pendrive es un dispositivo de almacenamiento óptico de mayor precisión y de mayor capacidad de almacenamiento a medida que se ha ido pasando los años. Es muy accesible, muy cómodo, se daña con menor facilidad a las caídas. Fue inventado por IBM.
en el 1998. Almacena datos solamente cuando se conecta el dispositivo a un puerto USB. Entonces, cuando se conecta, se transfieren los dispositivos. Y inicialmente se creó con 64 megabytes. Actualmente estas son las especificaciones de algunos que todavía conservan unos pendrive. Posteriormente vamos a tener la nube, que la característica va a ser un almacenamiento virtual, es lo que todos actualmente utilizamos, ya sea correo, con el Google Drive, con el Google Fotos, con el Google... Google tiene otros dispositivos en los cuales también se pueden manejar los dispositivos de almacenamiento en nube, también YouTube, Outlook, YouTube y Yahoo. Entonces, este es un modelo de informática que almacena datos de Internet a través de proveedores de informáticos virtuales. Estos dispositivos de almacenamiento virtuales lo que me genera es una mayor durabilidad, una disponibilidad. Asimismo, si yo quiero aumentar la capacidad de almacenamiento, puedo pagar o la puedo obtener gratuita según el servidor. Es más segura y tengo acceso propio y remoto de mi dispositivo de almacenamiento y no tengo el problema de que se me olvidó y no lo puedo utilizar. Siempre va a estar anclado a los sistemas de red. Con fuerza, pero no todos estamos familiarizados con él. Te lo explicaremos de manera sencilla. Imagina una gran nube sobre nuestro barrio. Ahora, piensa en ella como una enorme canasta en la que Rodrigo puede guardar sus cosas, en este caso, sus canciones. Ahora, sin necesidad de llevar su computador, un disco duro, un CD o una memoria USB, podrá acceder a sus canciones desde cualquier parte de su barrio. Mejor aún, si quiere compartirlas con sus amigos, ellos podrán tomar los archivos de esa enorme canasta. Claro, si Rodrigo les da el permiso de hacerlo. Existen varias maneras para acceder a ella. Veamos algunas. En el correo electrónico. Cada vez que envías un archivo a través de tu correo electrónico, este queda guardado en la nube. El destinatario y tú podrán tener acceso en cualquier momento. Programas como Dropbox o iCloud se instalan en tu computador y crean una carpeta a la que tendrás acceso desde cualquier lugar del mundo a través de una conexión web. Simplemente pones tu archivo en la carpeta y listo. O puedes usar Flickr para guardar y compartir tus fotos. Desde allí podrás compartir tus fotografías y, si así lo deseas, autorizar que cualquier persona las descargue. Por supuesto, la nube nos permite cuidar nuestra privacidad. Si Rodrigo quiere compartir su música, debe darles permiso a sus amigos para hacerlo. Puede ser una clave de acceso, por ejemplo. El IBM 350, primer disco duro moderno, tenía una capacidad de 4.4 megas. El disco zip podía almacenar hasta 100 megas, pero Gmail te permite guardar hasta 7.7 gigas de información en la nube. Acá se encuentran las referencias de donde nos basamos para encontrar la información. Muchas gracias.